Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Este es su programa Domingo Sin Filtro. Lo prometido es deuda y nosotros no nos comprometemos con los hombres, nos comprometemos con Dios, porque la Biblia dice claramente que nosotros debemos presentarnos a Dios. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: preséntate a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra, o sea que no tiene nada de qué avergonzarte. Entonces, este programa fue hecho con la intención de que muchas personas pudieran entender lo que la Biblia dice. Porque la mayoría de las personas pasa el tiempo en las iglesias y no saben interpretar la Biblia. Estudian, se preparan, pero no le enseñan lo más importante. Lo más importante es respetar más a Dios que a los hombres. Por ejemplo, amados, muchas veces a nosotros nos enseñaron que debíamos someternos a nuestros pastores. Ahora, antes de seguir hablando, si es tu primera vez en este canal, no dejes de suscribirte, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. No te olviden compartir esa palabra, porque vamos a hablar de un texto que ha sido mal interpretado por décadas, por mucho tiempo. Está en Mateo capítulo 18, versículo 20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio nuestro. Le hemos dado una mala interpretación a este texto y hoy vamos a hablar de eso aquí. Amado, como le seguía diciendo, me enseñaron a respetar a mis pastores. Aunque mis pastores estuviesen equivocados, yo tenía que respetarlo. Aunque mis pastores no estaban interpretando la palabra de Dios correctamente, yo tenía que decir amén. Y algo que me llama mucho la atención es de que nosotros no podemos decirle amén a todo. Amén quiere decir que así sea. Si mi pastor me dice que es amarillo, yo tengo que decir amén. No puedo. Yo no puedo decir eso. Entonces vamos a escudriñar la palabra de Dios, porque aquí estaremos hablando. Acuérdate, es Domingo Sin Filtro. No vamos a tener perdón, no vamos a tener misericordia en cuanto a la palabra de Dios se entiende. Por ejemplo, yo no voy a tener misericordia, no porque mi pastor se va a poner bravo. No, amado, nosotros necesitamos crecer. Nosotros necesitamos entender lo que es texto, lo que es contexto. Nosotros necesitamos saber cuando es parábola o cuando es una anécdota o un ejemplo. ¿Entendió? Nosotros necesitamos eso. Vamos a ir a la palabra de Dios para evitarnos de muchas conversaciones y entrar en la palabra, que es lo más importante. ¿Está ligado? Si usted quiere mandar un mensaje, hasta la cajita de comentarios está aquí. Puede hacer peticiones, puedes preguntar cualquier cosa que ustedes quieran, pero vamos a la Biblia, que estamos sin filtro. Mateos capítulo 18, versículo 20. Mira cómo dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese versículo, amados hermanos, fue un versículo que fue mal interpretado por nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque decían que si estamos haciendo un culto, si estamos en la casa de oración y nos reunimos y llegó dos personas, ellos dicen: Dios está aquí. Ahora, la pregunta que yo le hago a las personas que van a ver este mensaje, este tema: ¿será que yo estoy aquí solo grabando en mi estudio aquí? ¿Será que Dios no está aquí? Claro, Dios está aquí. Si yo soy templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que el texto dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Y muchas veces se ha estado mal interpretando y se ha estado enseñando de esa manera. Y hoy en día hay muchas personas que saben de eso, pero no hablan nada, se quedan callados. Pero tú entraste en el mejor lugar. Domingo Sin Filtro. Vamos a espaliarnos, vamos a sumergirnos en la profundidad de la palabra. Primero tenemos que pensar: ¿quién era Mateo? Mateo era un discípulo de Cristo. Mateo empezó a escribir de Cristo después del año 60 después de Cristo. Cristo estaba con ellos, los llamó. Mateo tuvo un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y 60 años después, este hombre se encargó de escribir esta palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién fue escrito el libro de Mateo? Mucha gente dice: no, para nosotros. Dios permitió que esa palabra hoy llegase hasta nosotros. En la mente de Mateo, que primero se llamaba Leví, en la mente de él no existían ustedes. En la mente de Mateo no existía Hernán Cova. En la mente de Mateo no existía ninguno de los gentiles. Cuando Mateo escribió su libro o su carta, la escribió para los judíos. Por eso es que en el capítulo 1 él comienza diciendo o hablando de la genealogía de Cristo. ¿Y quién más para conocer de la genealogía de Cristo? Cuando hablo de la genealogía, es de la parentela de Cristo, de la familia de Cristo o de Jesús. Entonces, nosotros debemos entender esto. Y en el capítulo 18, entiéndase, el capítulo 18, había una conversación
había una enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza que había? Si yo saco el texto, versículo 20, si lo saco de su contexto, yo le voy a dar mi propia interpretación. Y es lo que muchos pastores están haciendo hoy. Es lo que muchos líderes están haciendo hoy. Y digo esta palabra con mucha autoridad y con mucha osadía, como decía el apóstol Pablo. Escúcheme, si yo saco el versículo 20 y digo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, hablando Jesús, yo estaré en medio de ustedes. ¿Qué yo estoy diciendo? Si yo estoy diciendo que donde están 2 personas, ahí es donde Cristo va a estar. Entonces, donde está una, Cristo no puede estar. ¿Me entiende? ¿Se entendió? Entonces nosotros vamos a entender el texto y vamos a ir al capítulo 18 para ver qué era lo que estaba hablando de Jesucristo, o qué es lo que estaba hablando Cristo. Amado, el versículo 15, todo el capítulo 18, para ahorrar tiempo, todo el capítulo del capítulo 18 de Mateo está hablando de varios temas, pero el tema central comienza en el versículo 15. Entiéndase. Dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y hazle ver su falta entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cristo está dando una enseñanza a los discípulos. ¿Se entiende? Él le dice: si tu hermano peca contra ti, trata de perdonarlo. ¿Cómo? Trata de arreglar el problema con él. Ve donde está él solo y arregla tu problema con él. Si te oyere, habéis ganado a tu hermano. Versículo 16. Pero si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vale, para mí, siempre en Israel había una ley que decía que cuando habían testigos y las personas atestiguaban en contra de la persona, lo que estaban diciendo era correcto. En el capítulo 7 de Hechos, buscaron 2 testigos falsos para poder matar, escúchame, para poder matar a Esteban, porque las personas estaban diciendo que Esteban decía que iría a destruir el templo. ¿Se entiende? Entonces buscan testigos falsos, porque Esteban no dijo eso. Buscan testigos falsos que digan mentira diciendo: él dijo esto, esto y esto. Y como no era uno, eran 2, entonces las personas iban a tomar la decisión de matarle. ¿Se entiende? Cuando iban a sacrificar a Cristo o a crucificarlo, también habían testimonios o testigos falsos para que testiguaran en contra de Jesucristo. Si habían 2 testigos, entonces era cierto lo que estaban diciendo de Cristo. Por eso es que Cristo, cuando habla acerca del perdón, amados hermanos, Él dice que primero va con él, tú y él solo. Si no te oyere, entonces busca 2 testigos, para que cuando tú vas a decirle la misma cosa que le dijiste estando solo, y él no te quiera perdonar, los 2 testigos que fueron contigo digan: es verdad, el hermano no tiene la razón, quien tiene la razón es fulano. ¿Se entiende? Entonces, lea conmigo. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La gente diga: si tiene razón el hermano Nan, si tiene razón el hermano tal. ¿Por qué? Porque yo vi lo que él hizo. Yo doy testimonio de que él no quiso recibir el perdón. Yo doy testimonio de que él no quiso hacer las paces con su hermano. ¿Se entiende? Entonces, entienda algo aquí. Entienda algo aquí. El versículo 17 dice: y si no le oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. ¿Entiende? La broma va más profunda. Cristo lo que está buscando aquí, la reconciliación. Cristo está buscando salvar una vida. ¿Entiende? Y está enseñando a sus discípulos que el perdón es necesario. Aquí está hablando del perdón.
Este tema es del perdón. Desde el capítulo 18, versículo 15 en adelante está hablando del perdón. No está hablando de que Cristo va a estar citando 2 o 3 congregados en su nombre. No. Está hablando del perdón. Y él dice, si no le oyere, llevando testigos, entonces díselo a la iglesia. Si no le oye a la iglesia, viene la insistencia de Cristo. Si no le oye a la iglesia, entonces esta persona no quiere nada con Dios. Esta persona no quiere nada. No quiere hacer las paces con su hermano. Por lo tanto, tenle por gentil o publicano. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo? Esa persona dejó de ser creyente. Esa persona se resistió al llamado para entrar en el reino de los cielos. Por eso es que en el versículo 18, que muchas personas también lo malinterpretan, que después estaremos hablando de esto, dice, de cierto os digo, que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Ese versículo lo han usado mucho para atar al diablo. Ese versículo lo han usado mucho, hermanos, para atar enfermedades, para atar maldiciones, etc. Pero cuando Cristo está diciendo aquí que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, Cristo está dando una autoridad para los discípulos, que ya que las personas no entendieron el llamado que le estaban haciendo los hermanos, y en este caso eran los discípulos, o los que creían en Cristo en aquel entonces, como no entendían el llamado, amado, esas personas podían decirlo a ellos o a las personas que no recibió el llamado a arrepentirse, tenerle como gentil o publicano. Como gentil y publicano, él estaba diciendo, tenle como un mundano, una persona que nunca conoció a Dios ni quiso rendirse bajo la voluntad de Dios. Gentiles eran personas que no eran judíos, eran personas que eran aislados de la asociación judaica. ¿Se entiende? Él dijo, entonces no lo tenga como un judío, tenle como alguien cualquiera. ¿Tú te acuerdas cuando Cristo entró a Capernaum? Andaba predicando en las ciudades y se presentó una mujer cananea y dijo, Señor, socórreme, porque mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y Cristo le dijo a la mujer, no tomaré la comida de los hijos. La palabra de Dios, la palabra para que fue enviado Cristo para los hijos de Israel, y se la echa a los perrillos. ¿Sabe cómo los judíos tenían a los perrillos o a los perros? Como algo inmundo. O sea, Cristo está diciendo que aquellos que se resisten a perdonar, aquellos que se resisten a la voluntad de Dios, entonces son gentiles, son publicanos, son alguien que no quiere nada con Dios, aunque ellos digan y se den golpe de pecho diciendo que son de Dios. Ese versículo 18, que muchas personas lo han usado, amado, para atar, o para decir que tienen autoridad para atar. No, amado, era algo del perdón que Cristo estaba hablando ahí. Vamos a leer el versículo 19, porque ya vamos llegando al versículo que vamos a explicar enteramente para que tengan noción de lo que estoy hablando. El versículo 19 dice de la siguiente manera: ahora, otra vez os digo que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra, de todas las cosas que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo también lo agarran y dicen, vamos a unirnos porque la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre Él nos va a dar. No, amado, Él está hablando de un tema principal y acerca del perdón. ¿Se entiende? Él está diciendo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en hacer las paces, ¿se entiende? En decir, mi hermano, yo pequé contra ti, perdóname, así no fuese yo. ¿Tú te acuerdas cuando apedrearon a Esteban? Esteban dijo, Padre, no le tomen en cuenta sus pecados. ¿Se entiende? Porque si nosotros no perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden, entonces nuestro Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Es una ley de Dios, es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que perdonar. Aquí se está hablando del perdón, que cuando yo perdono a mi hermano, Dios está diciendo, ahí yo estoy contigo. Que cuando yo hago las paces con mi hermano, Cristo estaba diciendo, yo también estaré con usted en ese momento. Por eso es que Él dice, 2 o 3 se pusieron de acuerdo en pedir algo, entonces mi Padre que está desde los cielos lo hará. Porque Él estaba de acuerdo a lo que es la... ¿Cómo explica esto, amados hermanos? Cristo está hablando que Él está de acuerdo cuando las personas hacen las paces. Cuando alguien ora y dice, Dios mío, yo necesito hacer las paces con mi hermano, Dios dice así, yo estoy con ustedes. Yo voy a trabajar con ustedes.
Ahora vamos al versículo 20. Que te quedaste hasta aquí es porque tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Estamos en Domingo Sin Filtros, amados hermanos. Esto a muchas personas no les va a gustar, solamente a los hijos. Aleluya. Mira cómo dice el 20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Cristo estaba diciendo: yo también seré testigo. Yo también seré testimonio de lo que ustedes están haciendo, porque yo se los enseñé. Si alguien pecó contra nosotros, bien sea pastor, bien sea cualquier líder que sea, tu padre, tu madre, tu tío, tu hermano, cualquiera persona que haya hecho algo malo, algo que no te cayó bien, si él no viene a ti, entonces tú vas a él. Y Cristo va a decir: yo estoy con ustedes. ¿Me expliqué? Ya que yo voy solo y él no me perdona, yo voy a agarrar a alguien, yo voy a convidar a alguien y voy a ir y voy a hacer lo que Dios está mandando en su palabra. Y ya que no me quiero ir a mí, yo voy a ir con 2 testimonios y Cristo también estará. ¿Se entiende? Era Cristo hablando con los discípulos. Yo voy a estar con ustedes haciendo las paces, porque para eso yo vine. Para eso yo vine, para cambiar su vida. No para cuando te hagan algo, ¿entiendes? Tú vayas a guardar ese rencor en tu corazón. Nadie puede vivir así. Porque cuando nosotros no guardamos dinero y guardamos el rencor, entonces es una cuchara de veneno, es una gota de veneno que nosotros estamos alimentando dentro de nosotros. Y nosotros no nacimos para guardar rencor. Nosotros no nacimos para guardar pecado. Nosotros nacimos de nuevo para liberar perdón. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes pueden leer el capítulo 18 completamente, hay un versículo que Pedro dice: si mi hermano pecare contra mí 7 veces, le perdonaré 7 veces. Y Cristo le dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces ahí estaba hablando del perdón, amados hermanos. Ahí no estaba hablando de que si yo estoy haciendo un culto y no llegó nadie y llegué yo solamente para hacer el culto, para hacer un servicio para la gloria y honra de nuestro Dios, entonces Dios no está ahí. No, amado, no se está hablando de eso. Se está hablando de otro asunto. Y muchas veces nosotros hemos escuchado, yo he escuchado, que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está ahí. Cuando no esté otro y estés tú solo, sepa y entienda que Dios está contigo. No porque la Biblia lo dice aquí en Mateo capítulo 18 versículo 15 en adelante, no, sino porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16. Y en muchos otros versículos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Que yo no necesito de otra persona para que Dios esté conmigo, porque estaremos limitando el poder de Dios. No, amado, yo no necesito de otra persona para que Dios esté conmigo. Yo necesito unirme con otra persona para demostrar que el amor de Dios está en mí. ¿Se entiende? Si llegaste hasta aquí, déjame orar por esta palabra y déjame orar por ti que está del otro lado de la pantalla y está pasando una dificultad o está pasando cualquier adversidad. No sé, pero déjame orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que fue predicada, esta palabra que fue enseñada, Dios. Dios mío, abre cada día más nuestro entendimiento, que nosotros podamos respetar tu palabra, que cuando ella se trate de un tema, nosotros respetemos tu palabra y tengamos, Señor, tanto respeto por tu palabra y tanta sensibilidad por tu Espíritu Santo, Dios, que nosotros seamos guiados cada día por tu precioso Espíritu, ya que tu palabra dice, Dios, que aquellos que son guiados por el Espíritu, estos pues son hijos de Dios. No aquellos que son dirigidos o guiados por sus pastores o guiados por sus líderes. Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo me dirige y nos dirige a toda verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, bendice a las personas que están del otro lado de la pantalla, que ellos puedan sentir el impacto tuyo en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su vida ministerial, Señor. Que ellos entiendan, Señor, que tú estás con ellos, así todos le hayan dado la espalda, así nadie quiera ir hacia donde están ellos. Ellos puedan entender que tú nunca le vas a dejar y nunca lo vas a desamparar. Yo te doy gracias de antemano, Padre, porque tú estás entrando con providencia sobre muchos hogares. En el nombre de Jesucristo, amén. Nunca se olviden
que Shalom es paz. Chao.